En la iglesia y estamos prosiguiendo con el tema de la adoración, y anoche estuvimos viendo un panorama muy general, no entramos muy a detalle por cuestión de tiempo, pero vimos un panorama general de la adoración en el Antiguo Testamento, específicamente enfocado en cómo Dios es quien siempre ha definido y ordenado la adoración, desde el principio. Hoy quiero que terminemos nuestro estudio en el Antiguo Testamento, estudiando el día más santo, el día más solemne del año para el pueblo de Israel, el día de la expiación. El único día donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pasar el velo, entrar al lugar santísimo enfrente del arca del pacto que representaba la presencia de Dios, porque creo que aquí también hay algunas lecciones muy importantes, las cuales nosotros como creyentes del nuevo pacto también podemos aprender. Y la idea es, amado hermano, que Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Ayer vimos que en la adoración Dios no deja espacio para la invención humana, para la idea humana. Es el culto a Dios y por ende Dios demanda cómo, cuándo y qué hacer cuando le adoramos. Ayer terminábamos viendo la historia de Israel, que Dios les dio las medidas exactas del tabernáculo, del arca del pacto, de todos los muebles. Y si usted se fija o lee la historia, cada uno de esos muebles tenían anillos de oro, porque por ahí eran el medio por el cual los transportaban. Ningún hombre podía tocar esos muebles. Hasta que llegamos al tiempo del templo de Salomón y ya la estructura no es movible, sino que es permanente. Pero luego vemos toda la historia de Israel luchando por mantenerse en la verdadera adoración a Dios. Una lucha de no cambiar, de no agregar nada al culto al cual Dios había exigido. Y como les decía, recalcaba anoche, Israel no dejaba a Dios por completo. Israel no se alejaba y decía, ya no vamos a adorar a Dios, sino más bien le querían agregar cosas al culto a Dios, cosas que Dios no les había enseñado, cosas que Dios no les había demandado, cosas que Dios no había prescrito en su ley, y la querían agregar al culto. Dios habla fuertemente con Israel y les dice en Ezequiel capítulo 16, cuando yo les encontré a ustedes, Israel, ustedes estaban como un niño recién nacido que ni la cuerda del ombligo les habían cortado. Vengo yo, dice Dios, los lavo, los limpio, los cubro, los cuido, los alimento, y Israel crece en una doncella muy bella, una doncella la cual yo visto, yo adorno y la mantengo bella. Pero cuando la doncella crece, dice Dios, ¿qué hace la doncella? Se prostituye con todo aquel que le pasa por enfrente. Porque la doncella de Dios, Israel, era hermosa porque Dios la cuidaba. Si usted lee eso en Ezequiel, si usted desea leer eso, es en Ezequiel 16. Eso es una lectura que cuando la leo me quebranta. El profeta Oseas habla al pueblo de Dios por lo mismo, porque la adoración a Baal no había un templo, no había un tabernáculo. Usted podía adorar a Baal bajo cualquier árbol. Y bajo cualquier árbol, la adoración a Baal incluía prostitución, un montón de prácticas inmorales. Y Israel había mezclado también esas cosas en la adoración. Y luego proseguían con su ayuno para Jehová. Israel es reprendido por incluso ofrecer sus niños a Moloc, quemándolos vivos. Cosas que Dios no había adornado. Y usted me dirá, Joel, eso fue en el tiempo pasado, pero el anhelo de mi corazón y lo que nos ha motivado a enfocarnos bastante en la santidad de Dios es porque la iglesia moderna creo que ha agarrado el mismo camino. Tenemos a Jesús como pancarta de presentación. Es a Jesús que adoramos, es a Cristo que adoramos, pero cuántas prácticas, cuántas cosas se han metido en la adoración congregacional que Dios no ha exigido, que Dios no ha demandado, que tan siquiera no tienen nada que ver con Dios. Y nos olvidamos de que Dios es santo.
Y cuando nos acercamos a Él no debe ser a la ligera, no debe ser bajo nuestra intuición, no debe ser movido bajo nuestra carne o nuestra emoción, porque eso nos lleva a hacer locuras delante de Dios. Y no solo cosas de libertinaje, sino también usted mira hoy en día cuántas cosas le atribuimos al Espíritu Santo que no son. Justo anoche miraba una iglesia donde la hermana agarraba la flor de enfrente y comenzaba a danzar y se le pasaba a aquel hermano y aquel hermano agarraba la flor y comenzaba a danzar y aquel hermano agarraba la otra flor y comenzaba a danzar. Y en otra congregación ya no tienen púlpitos, sino que un muro lleno de flores. Y cuando van a cantar agarran la flor y comienzan a danzar pasándose la flor. Y se lo atribuimos al Espíritu Santo, cosas que no vemos en la Escritura, que Dios nos ha demandado y no están de acuerdo con la verdad bíblica. Yo sé que suena fuerte, amado hermano, pero Nadab y Abiú, que vamos a ver en esta tarde, precisamente por ofrecer fuego extraño y atribuírselo al fuego de Dios, fue por la cual murieron. Y usted ve ambos partes de la línea, ambos polares, atribuyendo cosas del mundo para adorar a Dios y atribuyendo nuestras propias emociones para adorar a Dios. Amado hermano, es en esos momentos donde nosotros minimizamos la santidad de Dios, nos olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y amado hermano, por si se nos ha olvidado quiénes somos nosotros, traemos el mensaje de esta tarde. La mala noticia es que este mensaje es para pecadores, personas que reconocen que quedan faltos delante de Dios, que no son lo que quieren ser, que luchan con querer hacer aquello, como Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Que hago lo que no quiero hacer y lucho tanto por hacer aquello que quiero hacer. Este mensaje será para usted. Ahora, si usted cree que usted está perfecto y completo y que sus problemas son culpa de los demás y no sé cuántas cosas, pues este mensaje no le va a decir lo que usted quiere escuchar. Pero si nosotros hemos reconocido quién es Dios y quiénes somos nosotros, amado hermano, aprenderemos hoy de que nuestro Dios, el Dios que adoramos, es un Dios santo. Y ese es el tema de esta noche. De esta tarde, perdón, yo ando tarde todavía, pero el tema de esta tarde es el Dios que adoramos, es un Dios santo. Por favor, vaya conmigo a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 y leeremos los versos 29. El verso 29, quizás comenzaremos con el verso 29 y como el capítulo es bien largo, iremos viendo iremos viendo el resto del capítulo mientras vayamos exponiendo los puntos que traemos y que encontramos en este pasaje. Levítico capítulo 16, verso 29. El día más santo del año para el pueblo de Dios. El día de la expiación. Yo creo que muchas de sus Biblias tienen el tema arriba del capítulo, el día de la expiación. Levítico capítulo 16, verso 29. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni extranjero que mora entre vosotros. Verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Terminemos con el verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Hemos orado para que sea Dios el cual nos ayude para exponer fielmente y claramente la palabra del Señor. Vemos el día más santo, el día más anhelado quizás del pueblo de Israel, pero si usted se fija en el verso 29, Dios le dice al pueblo: en este día ustedes van a afligir sus almas. Y cuando habla de afligir el alma, está hablando de lamento, de rasgar los vestidos, de ayuno, de afligir esta carne, porque en este día iba a haber expiación. ¿Y qué significa expiación, Manuel? Bueno, vamos a ver en esta tarde qué significa expiación. Expiación, la palabra en sí significa cubrir. Expiación significa cubrir, pero la manera que lo usa aquí la palabra de Dios va más allá que cubrir, va de cubrir y también quitar.
Piense en que usted sale a comer y le dan su cuenta, pero le dicen aquella persona ya cubrió su cuenta. Lo que usted debía de pagar, ya alguien más lo pagó. Así que vemos que su cuenta no simplemente fue puesta al lado, sino que fue cubierta y fue quitada, fue pagada. Y de eso estamos hablando en esta tarde. La idea del día de expiación es la reconciliación entre un pueblo pecador y un Dios santo. La reconciliación entre un Dios santo y un pueblo pecador. Todo el libro de Levítico, este es el tema general. Dios es santo, nosotros no. ¿Cómo puede un Dios santo habitar entre un pueblo pecador? ¿Cómo puede un pueblo pecador presentarse ante un Dios santo? De eso se trata todo el libro. Dios nos da el camino de cómo hacerlo. Y específicamente en este día se cubrirá, se pagará por los pecados que el pueblo de Dios ha cometido durante todo el año. Y usted verá que en el verso 34, esto lo tendrían que tener como estatuto perpetuo todos los años, solemne para Dios. Y usted pensará, hermano Joel, ¿por qué una vez al año? Bueno, habían otros sacrificios que los israelitas tenían que ofrecer por varias clases de pecados o faltas. Incluso había un sacrificio en la mañana y uno en la tarde por todos los pecados cometidos en la noche y por todos los pecados cometidos en la tarde. Pero en este día del año se iba a ofrecer por aquellos pecados que quizás nos pasaron por alto, aquellos quizás que cometimos y que hicimos como ponerlos debajo de la alfombra, aquellos que cometimos y no nos dimos cuenta y no reconciliamos delante de Dios. Piense como si el hombre que recoge su basura llegara una vez al año. Piense, solo piense. Si a veces se nos acumula con que pasan 2 o 3 o 2 veces a la semana, imagínense que la basura usted se la recogieran una vez al año. Usted ya era amontonando, y al final cuando Él venga usted tiene un montón de basura. Bueno, así era el día de expiación. Todos aquellos pecados que el pueblo quizás había pasado por alto o habían cometido sin conocimiento o con conocimiento, se van amontonando y en este día son expiados, son sacrificados, buscando el perdón de Dios y reconciliarse una vez más con Dios. Vemos 3 puntos en este pasaje, los cuales son los 3 puntos del sermón y en el cual nos vamos a enfocar. Primero, Dios es más santo de lo que pensamos. Primero, Dios es más santo de lo que pensamos. Segundo, el pecado abarca aún más de lo que pensamos. Y terminaremos esta tarde, la gracia es mucho mejor de lo que imaginamos. Los 3 puntos de esta tarde: Dios es más santo de lo que pensamos, el pecado abarca aún más de lo que nosotros pensamos, pero el último punto de la tarde es la gracia de Dios es mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Veamos el primer punto. Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. Israel, para este tiempo, el tiempo que llegamos, Levítico y Éxodo se pueden leer de la mano porque Levítico nos da más detalle de la ley que Dios le da al pueblo en Éxodo. Para este tiempo en el cual Dios le está hablando al pueblo, instituyendo el día de expiación, el pueblo de Dios ya debía conocer que Dios era un Dios poderoso, que Dios era un Dios grande, que Dios era un Dios maravilloso, pero también que Dios era un Dios santo. ¿Se acuerda cuando estaban en Egipto? Dios muestra su majestad, Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria evidente por medio de las 10 plagas. Luego salen de Egipto, van camino en el desierto, Dios muestra su majestad, Dios muestra su poder, Dios muestra su maravilla, su gloria, permitiendo que el pueblo pase por seco el Mar Rojo. Y al solo que el último hebreo pase, las aguas caen encima de los egipcios. Dios mostrando su poder, su majestad y su gloria. Luego en el capítulo 9 de Levítico vemos que se ofrece el primer sacrificio en el tabernáculo y como Moisés y Aarón obedecieron la palabra de Dios, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Así que el pueblo de Dios ya había visto y había conocido el poder, la majestad, la gloria y la santidad de nuestro Dios. Ellos habían visto lo que Dios le demandó a Aarón y Moisés y cómo ellos lo llevaron a cabo
al cabo al pie de la letra. Pero ahora mire conmigo en el verso 1 del capítulo 16, cómo Dios comienza hablando al pueblo en el libro de Levítico capítulo 16. Mire el verso 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Bueno, si usted desea leer la historia, está en Levítico capítulo 10, unos capítulos anteriores. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Exactamente no sabemos. La palabra de Dios nos dice de que ellos entraron y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Lo que podemos entender por las palabras que Dios le da a Aarón después de que esto sucede. Dios le dice a Moisés, o le habla a Aarón y le dice a Aarón: Aarón, no vayas a entrar embragueado a mi presencia. Se cree que entonces estos muchachos, después de haber sido consagrados, o sea, estos muchachos sabían lo que estaban haciendo. Ellos fueron apartados para aprender la ley primeramente por varios días. Luego vienen, ellos son consagrados. Dice la palabra de Dios que el dedo gordo de su pie, el pulgar de la mano y la oreja fueron rociados con sangre para dar a entender que todo su cuerpo era en servicio para nuestro Dios. Apartados, santificados para servir a Dios. A la primera, amado hermano, a la primera que Aarón está viendo sus hijos, ellos entran, ofrecen fuego extraño y en el instante ellos mueren. Y Dios le dice a Aarón: Aarón, yo no quiero que estés llorando. No los vas a ir a velar. Manda a los muchachos que los saquen fuera. Usted dirá: Joel, Dios es muy severo. Imagínense ver, los que son padres, imagínense, vienen a ver a su hijo cantar el primer devocional, y al cantar el primer devocional, fuego sale del cielo y lo consume. Y Dios dice: no me chilles, no llores, porque ellos blasfemaron, ellos profanaron mi presencia. Amado hermano, Dios es más santo de lo que nosotros pensamos muchas veces. La historia la relata, y ¿sabe qué? El escritor de Levítico no está buscando de que usted se simpatice con Nadab y Abiú. El escritor de Levítico no está buscando que usted se sienta mal por Nadab y Abiú. Lo que el escritor está buscando es que comprendamos de que Dios es más santo de lo que muchas veces nosotros pensamos. A veces nosotros nos creemos más justos que Dios, ¿no? Y debemos tener cuidado. En este día ya no hay santuario, no hay un lugar santísimo físico, no hay altar físico, pero igual este lugar se ha designado y se ha consagrado para predicar la palabra de Dios. Y todo lo demás que sea fuego extraño debe ser disciplinado. Esto ya no existe en las iglesias. Cuando alguien anda ahí medio, cuando alguien se revela, lo que hacemos es que le damos un tiempo de recreo, ¿no? Ve allá, date una vuelta, mira la pared unos 10 minutos y después regresa. Nos creemos más justos que Dios muchas veces. Y debemos recordar de que Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. El pecado de estos muchachos fue arrogante. Ellos no es que, ay no, los niños no saben lo que, no, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y Dios tuvo que hablarle claro al pueblo. Esto no era un ups y ya estuvo. No, esto se trata de vida o muerte. Hemos visto las maravillas de Dios. Ustedes han visto lo que Dios ha hecho. Ustedes saben quién Dios es. Incluso cuando yo me bajé a hablar con ustedes al monte Sinaí, ustedes tuvieron miedo y dijeron: no queremos hablar con Dios. Moisés, ve tú. Ese mismo Dios adoramos nosotros. Ciertamente nosotros gozamos de la gracia de Dios. Y gracias a Él no nos va a matar pero no olvidemos de que su santidad sigue intacta. Y podemos ofenderle a Él, contristar su Espíritu Santo. Sosteniendo esto en mente, Dios le habla al pueblo en el capítulo 16
y le da instrucciones a Aarón. Y le recuerda a Aarón, Aarón, mira lo que tus hijos hicieron. Ten tu cuidado, no entres a la ligera al lugar santo. No pases el velo cuando tú quieras, cuando tú piensas que sea conveniente, cuando tú te sientas que te dio la gana. No. Aarón, ten cuidado. No en todo tiempo tú vas a entrar. Es cuando yo lo designo, es cuando yo te lo pido, es cuando yo te doy el sí que vas a entrar. Dios ha dado instrucciones, Dios le está advirtiendo a Aarón que este tema no es un tema liviano, no es un tema que tomar a la ligera. Es un tema que debemos agarrar muy en serio. Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. Y el diseño del tabernáculo, como vimos anoche, nos recuerda esto. El tabernáculo estaba en el centro del campo, de todo el campamento de Israel. O sea, está en el centro, miles de hebreos a su alrededor. Estaba guardado por un atrio, porque no era un lugar común. Era un lugar apartado para la adoración a Dios. Incluso ya entrando en el lugar santo, está cubierto también por velos, porque nos está demostrando de que Dios es un Dios santo y no se mezcla con lo común. Incluso el arca del pacto, detrás de un velo, el propiciatorio, y no me gusta la palabra propiciatorio porque cuesta entender lo que significa, pero en inglés significa mercy seat, o sea, el asiento de misericordia, porque era allí donde Dios descendía en forma de nube, simbolizando su presencia. Todo esto era así, no de gusto, no por simple gusto de Dios, sino que era para recordarle al pueblo, Dios es santo, es más santo de lo que podemos entender, y no, con Dios no podemos llegar a la ligera. Mira el verso 11. El cuidado que Aarón tiene que tener cuando se acerca ante Dios. El cuidado que Aarón debe tener al acercarse ante Dios. El verso 11 del capítulo 16. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hasta el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Dos cosas que notar. Primero, lo cual veremos más adelante. Aarón era el sumo sacerdote, pero aún él tenía que ofrecer por sus propios pecados y el de su familia. Gracias a Dios que ya no es así. Pero lo veremos más adelante, no los adelantemos. Pero lo segundo, no sé si usted se fijó, Aarón tiene que entrar al lugar santísimo y con incienso ofrecer adoración a Jehová, pero ese incienso y ese fuego produce una nube que cubre el arca del pacto. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Aarón no muera. O sea, el hombre más santificado, el sumo sacerdote, el que tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo una vez al año, él se lavaba, se vestía con ropas purificadas, él era santificado para entrar. Pero al entrar, ni aún él podía mirar directamente el arca del pacto, porque era la presencia de Dios. Y Dios ya había dicho, ningún hombre me va a ver y va a vivir para contarlo. Moisés vio la espalda de él y Moisés solamente con ver su rostro alumbraba, luego vemos en la escritura. O sea, amado hermano, Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. Él es santo. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Se acuerda lo que dijo Isaías cuando él dice que vio a Dios? Ay de mí que soy muerto. ¿Qué significa que Dios sea santo? Ciertamente sabemos que Él es bueno, que Él es puro, que no se equivoca, pero Él es más aún que simplemente bueno, sin equivocación, que puro. Él es mucho más y mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Dios no es simplemente más que nosotros, Él es completamente aparte de nosotros. Dios no es simplemente un humano glorificado o un espíritu glorificado. Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar. Es imposible
difícil explicar con palabras. Yo buscaba en mis notas ponerlo de la mejor manera, pero cada vez que yo trataba de explicar la grandeza de Dios, yo sentía que ofendía a Dios porque mis palabras quedan cortas. ¿Alguna vez usted ha escalado una montaña o ido a caminar por el bosque y llega al pináculo de la subida y usted puede ver, contemplar todo el valle, contemplar todo, y usted se queda asombrado y usted se queda maravillado? Esto es más grande que yo soy algo pequeño en toda esta creación. Usted se queda con ese asombro. Bueno, aún esa metafórica queda corto a la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Él es santo. Él es mucho más allá de nosotros. Y al conocer esto de Dios, esto nos debe de llenar de temor reverente, de amor reverente ante nuestro Dios. Aún los demonios, dice Santiago, ellos no adoran a Dios, ellos no aman a Dios, pero ellos conocen quién Dios es y tiemblan al conocimiento de Dios. R.C. Sproul, en su libro Santidad, la santidad de Dios, la forma en que entendemos la persona y el carácter de Dios Padre afecta cada aspecto de nuestra vida, afecta mucho más allá de lo que normalmente llamamos aspectos religiosos, o sea, lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Si Dios es el creador de todo el universo, se entiende que Él es el Señor de todo el universo. Ninguna parte del mundo está fuera de su señorío. Eso significa que ninguna parte de mi vida debe estar fuera de su señorío. Escuchaba a alguien que decía, hay algunos hermanos que salen de la iglesia y dicen, no me gusta cómo predicó hermano Armando o hermano Brian porque me duele mucho la cabeza, porque hablan muchas cosas de Dios y no entendemos a Dios y es algo que me duele mucho la cabeza. Bueno, amado hermano, qué bueno que usted le duela la cabeza después de escuchar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un aspecto pequeño. Dios no es una simple idea que le echamos a la bolsa. No, nosotros debemos conocer al gran yo soy. Yo soy el que soy. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Y ese conocimiento nos debe llevar a concluir de que Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. Pero luego también el pecado abarca más de lo que nosotros pensamos. Mira el verso 33. Dios ya le dijo a Aarón cómo tenía que presentarse ante Dios, los límites que él tenía. Pero miremos el gran problema que sufría el pueblo, sufrimos nosotros, pero que gracias en Cristo hallamos solución. Este era el día de expiación, verso 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Usted pensaría, bueno, solo va a ser expiación por los pecados, pero son 5 cosas que Aarón tenía que expiar: los sacerdotes, el pueblo, el santuario, el tabernáculo y el altar. Bueno, estos eran los muebles que eran consagrados a Dios. Y Aarón tiene que, pagar por sus pecados, pero estos son inanimate objects, son objetos que no tienen relación con Dios ni con las personas. Pero, ¿sabe qué? El pecado del ser humano había contaminado. Y Aarón tenía que volver a santificar todo por el pecado del pueblo. ¿Se acuerda que le di la imagen de que solo pasen una vez al año por su basura? Esa acumulación, esa acumulación de pecado era necesario expiarlo. Y esto era lo que el sistema sacrificial le recordaba al pueblo. Había que hacer sacrificio cada vez para acercarnos una vez más a Dios. Cada momento, cada día, ellos eran recordados. Cada vez que miraban un cordero, un becerro, un macho cabrío ser degollado, ser sacrificado, ellos tenían que recordar: yo soy un pecador. Y ese cordero es lo que yo merezco. Lo que le están haciendo a ese sacrificio es lo que yo merecía. Les recordaba día tras día, tras día, tras día. Por eso que usted lee que el fuego en el altar no tenía que dejar de quemar. ¿Por qué? Porque había holocausto continuo para expiar los pecados del pueblo. Y todos, los sacerdotes, el pueblo, la gente santa, los que ministraban, tenían que recordar que eran pecadores y estaban destituidos de la gloria de Dios. Mire el verso 23 al 24. Aún Aarón tiene que lavarse
después de ministrar la expiación, tiene que lavarse para continuar con el resto de la ceremonia. Mire Levítico 16:23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Incluso veremos más adelante 2 machos cabrillos y veremos su significado, pero incluso el que era encargado de llevar el macho cabrillo también tenía que lavarse. El verso 26, el que hubiera llevado el macho cabrillo a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Todo, amado hermano, todo tenía que ser santificado. Y lo curioso es que se santificaba rociando con sangre. ¿Alguna vez usted se ha manchado la ropa de sangre? ¿Ha tratado usted de sacar esa mancha de sangre? Difícil. Pero vemos aquí la maravilla de Dios. El detergente que Dios usa para santificar las cosas es la sangre. Y esto era para recordar que si Dios debía habitar entre su pueblo, si Dios vendría a habitar entre su pueblo, tendría que haber paga por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Una vez más, este es el mensaje de Levítico. Dios es santo y nosotros no. El pueblo tenía un gran problema y era su pecado delante de Dios. Una vez más, R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, el pecado es una traición cósmica, es una traición contra un soberano perfectamente puro. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo, a aquel que nos dio la vida misma. ¿Has considerado alguna vez las implicaciones más profundas del más mínimo pecado? ¿Del más mínimo pecado? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en lo más mínimo? Le estamos diciendo no a la justicia de Dios. Le estamos diciendo: Dios, tu ley no es buena, mi juicio es mejor que el tuyo, tu autoridad no me aplica, estoy por encima y más allá de tu jurisdicción. Tengo derecho a hacer lo que quiero, no lo que me mandas. El pecado abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. El pecado abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero no se me ponga triste que allí no termine la historia, gracias a Dios. Porque el último punto que nos muestra este pasaje es que la gracia de Dios es mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. La gracia de Dios es mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. ¿Gracia para quién? Nosotros decimos, queremos gozar la gracia de Dios. Hay un pasaje bíblico que encontramos en el Nuevo y aún en el Antiguo Testamento, la dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también usted lo encuentra en Proverbios 3:34 y Pedro también lo repite en su primera carta. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Usted quiere gozar la gracia de Dios, sea humilde. Y vamos a ver, no le estoy diciendo esto porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. No podemos llegar ante Dios con soberbia, pensando: yo me la sé toda, Dios, yo pequé y Dios no lo ve, yo soy más inteligente, yo soy más listo. No, debemos llegar ante Dios en completa humildad. Porque ahora mira el verso 3, 4 y 5. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Mire la vestimenta de Aarón, del sumo sacerdote, para entrar en el santuario. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Se fijó usted cómo se tiene que vestir Aarón? Camisa de lino, pantalones de lino, todo de lino. Pero ¿se acuerdan en Éxodo cuando Dios da la vestimenta para el sacerdote? Era de oro, piedras preciosas, el efod. Eran como vestiduras reales de alguien digno de ministrar en la presencia de Dios. Pero cuando Aarón va a entrar en el lugar santísimo, dice: no te pongas las ropas reales, lo brilloso, lo llamativo. Ponte lino práctico, lino básico.
Piénsalo de esta manera, el sacerdote cuando representaba a Dios ante el pueblo, o sea, el sacerdote representaba a Dios ante el pueblo, se vestía en sus vestiduras reales, con piedras preciosas, con oro y con todo el combo. Pero cuando el sacerdote representaba el pueblo delante de Dios, era ropa sencilla. Porque aún el sumo sacerdote no tenía rango delante de Dios. Aún él tenía que pedir perdón por sus propios pecados. No era que el sumo sacerdote tenía, hey Dios, ¿cómo estás? No, aún él tenía que tener cuidado de la manera que presentaba delante de Dios. Esto nos muestra que ante Dios no nos presentamos de cualquier manera, amado hermano. Y yo sé. No hay código de vestimenta, supuestamente, como muchos creen, para los cristianos. Pero, amado hermano, más importante de la manera que nosotros nos vestimos para presentarnos a este lugar. No estoy diciendo que no importa, no me malentienda. Pero mucho más importante es nuestro estado espiritual delante de Dios cuando nos presentamos delante de Él. Y debemos tener cuidado. Presentarnos con cosas inaceptas en nuestro corazón delante de Dios. Pero veamos ahora la expiación en el verso 6 al 10 de Levítico. Y este es para demostrar el punto que su gracia, sí, Dios es más santo de lo que nosotros pensamos. El pecado abarca muchas más áreas de nuestra vida de lo que nosotros pensamos, pero miremos ahora la gracia que Dios provee. Levítico 16:6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por... ¿Lo estoy diciendo bien? Azazel, ¿sí? Así se dice en inglés, espero que se diga también en español. Perdón. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. 2 machos cabríos. Uno muere por el pecado del pueblo, otro queda vivo y es enviado al desierto. El que muere es para Jehová en expiación, sacrificio expiatorio por Dios para perdonar los pecados para Jehová. Pero este otro macho cabrío que queda vivo y es mandado al desierto, ¿qué va con él? Bueno, si usted se fija, él queda vivo para Azazel. Y la palabra literalmente quiere decir cabra que escapa, un chivo expiatorio, el que se va. ¿Qué es lo que está mostrando aquí Dios nos muestra? Y Él es maravilloso. Mire ahora el verso 20, lo que va a hacer Aarón con estos 2 machos cabrillos cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Hará traer el macho cabrillo vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará por el desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrillo por el desierto. Él trae el macho cabrillo. Ya el que era por perdón por los pecados ya fue sacrificado, ya hubo expiación, los pecados perdonados. Pero luego Aarón trae este macho cabrillo, pone sus manos sobre la cabeza y comienza a orar por todos los pecados y confiesa todos los pecados que el pueblo ha cometido. Creo que algo que hace falta en nuestros cultos, y lo digo con mucho respeto, son oraciones de confesión. Oraciones donde tomamos el tiempo no para orar por necesidades, no para orar por África o por muchas otras cosas, sino orar y confesarnos y arrepentirnos delante de Dios. Pero eso será otro tema más adelante. Pero Aarón agarra las 2 manos. Hoy, ¿ha leído usted la oración de Daniel cuando Daniel dice: oh Jehová de los ejércitos, solo contra ti hemos pecado? Me imagino que la oración de Aarón así era. Y se imagina usted, esta oración, amado hermano, no era oración por las naciones paganas, no era por los cananitas, no era por los jebuseos. Esta oración era por los hijos de Israel, por el pueblo de Dios. Y Aarón confiesa los pecados del pueblo.
¿Se imagina que el pastor tenga que orar por nuestros pecados cada domingo? ¿Cómo sería esa oración? Dios, estamos delante de ti, mentirosos, ladrones, engañadores, adúlteros, fornicarios, homicidas. Dios, hemos dedicado más tiempo a otras cosas que a tu palabra. Dios, hemos sido bien duros con nuestros hijos, no les hemos pedido perdón. Hemos faltado el respeto a nuestros padres y no nos hemos reconciliado. Oh Dios, hemos menospreciado a nuestros cónyuges y no les hemos pedido perdón. Hemos faltado el respeto, no hemos pedido perdón. Dios, mostramos más ánimo y más gozo con el partido de fútbol, con la serie de Netflix, que cuando me siento a hablar contigo o a leer de tu palabra. Oh Dios, vengo con rencor, he vivido con rencor, no he perdonado, no le hablo al que tengo al lado. ¿Cómo sería esa oración, amado hermano? Nos orgullecemos de nuestro conocimiento, pensamos conocer más que aquel y juzgamos a los demás. ¿Se imagina que en este lugar se tuviera que hacer una oración para confesar cada iniquidad, cada transgresión, cada pecado? Es lo que estaba haciendo Aarón por el pueblo. Pero Aarón confiesa el pecado del pueblo, porque los pecados ya fueron perdonados, pero el pueblo quizás pudo pensar, ¿y si Dios se acordará de lo que yo hice? ¿Y si Dios se acordará por aquello que yo sé que ofrecí, pero estará delante de la presencia de Dios? Bueno, bien, Aarón confiesa los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío y lo manda hacia lo más extremo. No solo en el atrio, no en el campamento, más allá, a lo desconocido, al desierto, porque Dios ha perdonado, pero también ha olvidado los pecados del pueblo y ya no están delante de la presencia de Dios. Si usted se fija, está el lugar santísimo, está el lugar santo, está el atrio, está el campamento, está lo desconocido, el desierto, y luego está aún mucho más allá. En este día se abarcan ambos polares. Tanto el sacerdote entra al lugar santísimo y también manda este macho cabrío hasta los desconocidos. Dios perdona los pecados del pueblo y los olvida, no los vuelve a recordar, no se los vuelve a sacar en cara a su pueblo. Al escuchar eso, amado hermano, cuando leemos las palabras de David, debemos verlos con nuevos ojos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se acuerda que el macho cabrío teníamos que ser nosotros? Teníamos que morir y teníamos que estar fuera de la presencia de Dios. Pero no. Dios pruebe un medio de gracia. Y hoy en día, amado hermano, no es un macho cabrío, sino que es su Hijo. Nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que como dice en la carta de los Hebreos, Él era un sumo sacerdote más excelente. Él no tuvo que presentarse continuamente, año tras año, No. En Él nuestros pecados son perdonados una vez y para siempre, porque Él es el sacrificio perfecto. Y en Él nuestros pecados son perdonados, son tirados al fondo de la mar y Dios no los vuelve a recordar. Y ahora Dios nos mira a nosotros como
como que si hubiéramos vivido la vida de Cristo, como si no hubiéramos quebrado un plato, como que si no hubiéramos hecho nada malo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Se acuerdan cuando Cristo muere? El velo es rasgado. Ahora por medio de Cristo nosotros gozamos de la presencia de Dios. Usted no tiene que ir a un templo, usted no tiene que buscar un lugar específico. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo habita en usted. Mi anhelo, amado hermanos, es que estos 3 pensamientos queden en nuestros corazones cuando nos acercamos a adorar a Dios. Nuestro Dios es más santo de lo que pensamos. El pecado abarca muchas más áreas de nuestra vida que lo que reconocemos. Pero en Cristo hay una gracia mayor, mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Así que el otro fin de semana comenzaremos a ver cómo por medio de Cristo adoramos a nuestro Dios. Oremos en esta preciosa tarde. Oh Padre,